La tarde en la Ciudad de México caía con ese tono dorado que mezcla el ruido constante del tráfico con la vida agitada de millones de personas que parecen correr sin detenerse. Entre los altos edificios de Polanco, con sus vitrinas relucientes y autos de lujo estacionados a la orilla de la avenida, destacaba un hombre de porte elegante, traje impecable y mirada firme, Alejandro Salvatierra. Era conocido como uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, dueño de múltiples inversiones que lo habían convertido en millonario. Su vida, vista desde fuera, parecía perfecta: poder, riqueza y una familia que muchos envidiaban. Sin embargo, esa tarde un acontecimiento inesperado estaba a punto de sacudir su mundo. Alejandro caminaba hacia su automóvil último modelo, estacionado frente a la entrada de un restaurante exclusivo donde había tenido una reunión con socios extranjeros. En su rostro se notaba la habitual seguridad que transmitía en cada paso. Nadie dudaba de que controlaba su destino, hasta que una voz temblorosa, infantil y urgente lo detuvo. «Señor, no conduzca ese coche», gritó un niño con el cabello desordenado y la ropa desgastada. «¡Su esposa cortó los frenos!». Alejandro giró bruscamente, sorprendido por la interrupción. Frente a él, un niño de no más de 11 años lo miraba con ojos grandes y llenos de desesperación. Sus pies descalzos estaban ennegrecidos por el asfalto, y en sus manos llevaba apenas una cajita de chicles. La reacción inicial de Alejandro fue de fastidio. Estaba acostumbrado a que niños de la calle se acercaran a él para pedirle dinero o venderle algo en los semáforos, pero nunca nadie le había dicho algo tan extraño. «¿Qué dijiste?», preguntó, frunciendo el ceño. «Que no lo maneje, señor», repitió el niño con voz quebrada. «Su esposa estuvo cortando los frenos hace un rato. La vi... yo lo vi». Alejandro soltó una risa incrédula, aunque por dentro sintió una punzada de incomodidad. Estaba acostumbrado a que su matrimonio con Camila fuera frío, distante, pero jamás había sospechado algo semejante. «Niño, ¿quién te paga para inventar tonterías?», respondió con dureza. «No te atrevas a hablar así de mi esposa». El pequeño retrocedió un paso, intimidado, pero no bajó la mirada. Había en sus ojos un brillo de verdad desesperada, esa clase de sinceridad que no se puede fingir. La tensión del momento hizo que un par de transeúntes se quedaran observando, aunque enseguida siguieron su camino. Para Alejandro, aquello no era más que una distracción absurda. Sin embargo, la seguridad con la que el niño había hablado lo inquietaba. Y aquí quiero hacerte una pausa breve. Si quieres descubrir cómo este encuentro inesperado cambiará la vida de todos, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene después es algo que no podrás olvidar. Alejandro, intentando deshacerse de la sensación extraña que lo había invadido, encendió su auto. El rugido del motor lo reconfortó, como si con ese sonido pudiera callar las palabras del niño. Aceleró ligeramente, decidido a ignorar lo que había escuchado, pero mientras ajustaba el cinturón de seguridad, no pudo evitar mirar por el retrovisor. Allí seguía el pequeño parado en la banqueta, con una mezcla de miedo y firmeza en su expresión. «Ridículo», murmuró Alejandro para sí mismo tratando de convencerse. «Un niño de la calle no va a decirme cómo vivir». Aún así, algo en su interior se removió. Una sombra de duda, como una piedra en el zapato, lo acompañaría a partir de ese instante. Y aunque intentara ignorarla, esa advertencia desesperada sería imposible de olvidar. Con un giro firme del volante, Alejandro condujo hacia la avenida, creyendo que todo estaba bajo control. Sin embargo, no sabía que esa voz infantil, salida de las entrañas de la ciudad más dura, estaba a punto de marcar un antes y un después en su vida. En las avenidas interminables de la Ciudad de México, donde el bullicio nunca se apaga y los semáforos parecen marcar el ritmo de la supervivencia, Mateo corría entre autos con la agilidad de quien ha aprendido a esquivar tanto vehículos como miradas indiferentes. Tenía 11 años, aunque su rostro endurecido por el sol y la miseria lo hacía parecer mayor. Su piel tostada y sus manos llenas de polvo
revelaban una vida que había conocido más hambre que ternura. Desde muy pequeño, había aprendido a ganarse unas monedas limpiando parabrisas o vendiendo chicles en los cruceros más transitados, como el de Insurgentes con Reforma. Ahí, entre claxones y humo de escape, se movía como un fantasma que muchos evitaban mirar, porque mirar significaba reconocerlo, y reconocerlo era aceptar una verdad incómoda. En la gran ciudad había niños que crecían sin techo, sin escuela y sin familia. Mateo había perdido a sus padres a causa de una enfermedad que nunca comprendió del todo. Lo único que recordaba era la voz suave de su madre, cantándole una canción antes de dormir, y la imagen borrosa de su padre vendiendo dulces en el metro. Después, quedó solo. Durante un tiempo sobrevivió gracias a la solidaridad de otros niños en la misma situación, compartiendo tortillas frías, botellas de agua recicladas y la seguridad frágil de dormir en grupo en las escaleras de una vecindad abandonada en Tepito. Pero Mateo tenía un secreto que guardaba como un tesoro. Quería estudiar. Cada vez que pasaba frente a una papelería y veía cuadernos nuevos, imaginaba su nombre escrito en la portada. Soñaba con un uniforme escolar limpio, con un salón donde no tuviera que preocuparse por el clima o por quién lo echaría de su esquina de cartón. Ese anhelo lo mantenía despierto, como un fuego pequeño que resistía a apagarse pese al viento. Una tarde, mientras buscaba un buen lugar para vender, se escondió tras un muro cercano a una casa elegante en Polanco. Su instinto de supervivencia lo hacía observar sin ser visto, porque sabía que la calle castigaba a los distraídos. Fue entonces cuando vio algo que no entendió al principio. Una mujer bien vestida, de cabello lacio y movimientos cuidadosos, se agachaba junto al auto lujoso estacionado en la entrada. En sus manos brillaba una herramienta, y sus gestos eran tensos, calculados. Mateo entrecerró los ojos, confundido. Reconocía a esa mujer. Días antes la había visto descender del mismo coche, acompañada de un hombre con porte de rico. Nadie prestaba atención a un niño descalzo, y esa invisibilidad le permitía observar. Aquella tarde, sin embargo, lo que vio lo llenó de temor. La mujer miraba hacia todos lados antes de manipular lo que parecían ser los frenos del automóvil. Su rostro, sereno pero frío, le provocó un escalofrío. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero supo con certeza que no era algo bueno. Su corazón latió con fuerza mientras se escondía aún más, conteniendo la respiración para no ser descubierto. La mujer se levantó finalmente, sacudiéndose las manos y sonriendo como si nada. Entró de nuevo a la casa con pasos firmes, dejando el auto aparentemente intacto. Mateo permaneció largo rato inmóvil, intentando procesar lo que había visto. No era ingenuo, había aprendido a detectar peligro en los gestos, en los silencios y en los detalles mínimos, y lo que acababa de presenciar olía a traición. Sabía que debía hacer algo, aunque la idea de acercarse a aquel hombre rico y advertirle le causaba un miedo inmenso. ¿Quién le creería a un niño como él? ¿Qué autoridad tendría su palabra contra la de una mujer elegante? Aún así, en su interior nació una determinación que no pudo ignorar. Tal vez porque, aunque nadie lo había protegido nunca, sintió que debía proteger a aquel desconocido. Y mientras se mordía los labios, con las manos sudorosas y el corazón golpeándole el pecho, Mateo decidió que iba a hablar. Lo que no imaginaba era cómo ese impulso de valentía lo arrastraría a un destino que cambiaría su vida para siempre. Alejandro Salvatierra era un hombre acostumbrado a que todo girara a su favor. Desde muy joven, había escalado en el mundo de los negocios gracias a una inteligencia aguda, para detectar oportunidades y una determinación férrea que no admitía tropiezos. Sus oficinas en Paseo de la Reforma reflejaban ese poder. Ventanales que mostraban la ciudad desde lo alto, una mesa de caoba reluciente y empleados que hablaban con respeto apenas lo veían entrar. Para muchos era un modelo de éxito, pero en lo íntimo Alejandro era un hombre vacío. Su matrimonio con Camila, que en otro tiempo había sido motivo de orgullo,
Se había convertido en una relación de apariencias. Ella, siempre elegante y sonriente frente a la sociedad, se mostraba distante cuando estaban solos. Las conversaciones en la mesa eran breves, impersonales, como si vivieran en mundos distintos. Lo único que aún los unía eran las fotografías en revistas y los eventos sociales donde posaban como la pareja perfecta. Esa distancia había convertido a Alejandro en alguien desconfiado y frío. Había reemplazado los abrazos por agendas, el amor por contratos y las emociones por cifras. Caminaba con seguridad, pero por dentro arrastraba un cansancio que no compartía con nadie. En su mundo, mostrar debilidad era imperdonable. Por eso, cuando escuchó la advertencia de aquel niño, su reacción fue de rechazo inmediato. ¿Qué puede saber un chamaco descalzo de mi vida?, pensó, con un dejo de irritación. La idea misma de que su esposa pudiera estar implicada en algo tan vil le parecía absurda, un insulto a su inteligencia. Y sin embargo, la voz del niño había dejado una marca. En los días siguientes, mientras se desplazaba en su automóvil blindado por Periférico, se sorprendía recordando la expresión de esos ojos grandes, tan intensos, tan seguros. Había visto a miles de personas mirarlo con interés, envidia o sumisión, pero nunca había sentido que alguien lo mirara con esa mezcla de miedo y urgencia sincera. Una tarde, durante una comida con socios en un restaurante de Polanco, uno de ellos le preguntó en tono amistoso: «Alejandro, ¿y tu esposa? Hace tiempo que no la vemos en estos eventos». Él sonrió forzadamente. «Camila está ocupada con asuntos personales, ya sabes cómo es», respondió esquivando el tema. Por dentro, la incomodidad lo carcomía. Se sorprendió imaginando a Camila inclinada sobre su coche, recordando el relato del niño. Sacudió la cabeza de inmediato. «No, imposible. Ella jamás haría algo así», se dijo, como si repetirlo bastara para que fuera verdad. En las noches, sin embargo, al acostarse en su cama amplia y silenciosa, los pensamientos regresaban. Camila dormía a su lado, tranquila, ajena a sus dudas. Alejandro se giraba y la observaba en penumbra, tratando de descifrarla. ¿Era realmente la mujer que conoció años atrás, la joven entusiasta que lo había conquistado con su sonrisa franca, o siempre había ocultado algo detrás de esa elegancia perfecta? Su desconfianza creció en silencio, y junto con ella, la sensación de estar solo. Porque si había algo que Alejandro había olvidado en su camino hacia la cima, era escuchar a quienes no tenían nada. Había aprendido a ignorar a los vendedores ambulantes, a los limpiaparabrisas, a los niños que corrían entre los coches. Para él, eran parte del paisaje urbano, ruido de fondo en una vida que solo valoraba cifras y negocios. Pero aquel niño había quebrado ese muro. Y aunque Alejandro se negaba a admitirlo, la idea de que alguien tan invisible pudiera conocer un secreto tan peligroso lo mantenía inquieto. Una noche, después de un largo día de reuniones, se miró al espejo de su baño. El reflejo devolvía a un hombre impecable pero cansado. Se acercó más, como si buscara respuestas en sus propios ojos. Y mientras el silencio lo envolvía, recordó con nitidez las palabras: «No lo maneje», su esposa cortó los frenos. El eco de esa frase, imposible de borrar, lo acompañaría sin tregua. El sol caía detrás de los cerros rumbo a Toluca, pintando el cielo de un naranja intenso que contrastaba con el asfalto gris. Alejandro conducía su automóvil deportivo con la seguridad de siempre, intentando dejar atrás las dudas que lo perseguían desde aquel encuentro con el niño. El rugido del motor lo hacía sentir en control, dueño absoluto de su camino. Pero a medida que se adentraba en la carretera, un presentimiento lo incomodaba. Llevaba las manos firmes en el volante, aunque sus pensamientos eran un torbellino. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si ese chamaco realmente vio algo?, se preguntaba. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. No podía permitir que la voz de un desconocido lo desestabilizara. El tráfico disminuyó y la recta le permitió acelerar. El viento golpeaba contra los cristales y la sensación de velocidad lo reconfortó unos segundos.
Entonces, al aproximarse a una curva pronunciada, apoyó el pie en el freno, y el mundo cambió. El pedal se hundió sin resistencia. Una presión fría recorrió su cuerpo entero. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza, pero el pedal seguía muerto, inservible. «No puede ser», exclamó con un tono quebrado. El auto empezó a tomar velocidad en la bajada, y Alejandro sintió cómo su control absoluto se desmoronaba en cuestión de segundos. El volante vibraba en sus manos, y la curva se acercaba con una amenaza letal. Un sudor helado recorrió su frente mientras su corazón latía como un tambor desesperado. Recordó de golpe la advertencia: «No lo maneje, su esposa cortó los frenos». La frase retumbaba en su cabeza como un eco implacable. El niño tenía razón. Con movimientos bruscos, giró el volante hacia el acotamiento, intentando frenar con el motor. El chirrido de las llantas contra el pavimento resonó como un grito metálico. El auto se tambaleó, se deslizó peligrosamente hacia un muro de contención y finalmente se detuvo tras un golpe seco que lo dejó aturdido. El pecho le ardía por el impacto del cinturón de seguridad y sus manos temblaban al soltar el volante. La respiración era agitada, cortada por el pánico. Había sobrevivido, pero la certeza lo estremecía. Alguien había manipulado los frenos, y la única pista venía de aquel niño invisible para el resto del mundo. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró con la voz ronca. Durante varios minutos se quedó inmóvil, escuchando su propia respiración y el lejano murmullo de los coches que pasaban a toda velocidad. Su mente intentaba ordenar las piezas. Camila, el niño, los frenos, su matrimonio quebrado. Nada tenía sentido, y al mismo tiempo todo lo tenía. Cuando por fin logró recuperar algo de calma, sacó su celular y llamó a su asistente para que enviara una grúa. Dio una explicación breve, sin entrar en detalles. No quería sonar paranoico, pero el miedo que lo recorría era real. Mientras esperaba, salió del auto y miró el horizonte. El viento frío de la carretera le golpeaba el rostro, despejando un poco su confusión. Cerró los ojos y pensó en lo cerca que había estado de morir. El recuerdo del niño lo atravesó como una daga. Esa voz, esa mirada insistente. El empresario, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, había estado a un paso de perderlo todo. Y lo más perturbador era la pregunta que no podía callar. ¿Por qué ese niño sabía lo que iba a pasar? El sonido de la grúa acercándose lo sacó de sus pensamientos. Pero en el fondo Alejandro sabía que el verdadero ruido estaba dentro de él, la duda que ya no podía ignorar. La grúa dejó el automóvil de Alejandro en un taller exclusivo de Lomas de Chapultepec. El mecánico, acostumbrado a tratar con clientes de alto perfil, inspeccionó los frenos con minuciosidad y alzó la vista con gesto serio. «Señor Salvatierra», dijo limpiándose las manos con un trapo, «esto no fue desgaste normal. Aquí hubo manipulación directa». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba más pruebas. El niño no había mentido. «¿Estás seguro de eso?», preguntó con un tono seco, intentando mantener el control. «Totalmente seguro. Alguien quiso que este coche no frenara». El silencio se hizo pesado. Alejandro agradeció al mecánico y salió del taller con el corazón golpeándole el pecho. Mientras avanzaba por las calles iluminadas por anuncios de neón y el bullicio nocturno de la ciudad, la duda lo consumía. ¿Quién podría querer hacerle daño? ¿Por qué? Al llegar a su residencia, un elegante hogar en Las Lomas, lo recibió Camila con su habitual sonrisa impecable, envuelta en un vestido de seda. «Cariño, ¿todo bien?», preguntó acercándose a él con aparente preocupación. Alejandro la miró fijamente, tratando de descifrar cada gesto, cada palabra. Por primera vez, esa sonrisa le pareció una máscara. «Tuve un problema con el coche», respondió, evitando dar detalles. «¿Grave?», insistió ella, arqueando una ceja. «Nada que no se pueda arreglar», dijo con frialdad. Camila lo abrazó ligeramente, pero Alejandro se quedó rígido.
El perfume caro de su esposa no logró disimular el nudo que sentía en el estómago. Durante la cena, apenas probó bocado. Observaba a Camila moverse con elegancia, conversar de banalidades, como si nada en su mundo pudiera estar fuera de lugar. Pero para él, cada palabra parecía ensayada, cada gesto calculado. Cuando se retiraron a la habitación, Camila se recostó con naturalidad, hojeando una revista de moda. Alejandro, en cambio, se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. El recuerdo del niño lo atormentaba. Esa mirada inocente y a la vez firme había advertido lo que estaba a punto de matarlo. Y ahora, sentado en su propia casa, junto a la mujer que debería ser su compañera, no podía dejar de preguntarse, ¿había sido ella? ¿Por qué no vienes a descansar?, preguntó Camila sin levantar la vista. Alejandro respiró hondo antes de responder. No tengo sueño. Ella encogió los hombros y siguió leyendo, como si su frialdad no significara nada. Cuando finalmente apagaron las luces, Alejandro permaneció despierto, escuchando la respiración tranquila de su esposa a su lado. En su mente, las piezas se mezclaban con brutal claridad. El niño, los frenos cortados, la distancia en su matrimonio. Nada podía demostrar aún, pero la sospecha estaba sembrada. Al día siguiente, durante una junta en sus oficinas, Alejandro apenas pudo concentrarse. Los números y proyecciones financieras que antes le apasionaban parecían lejanos, irrelevantes. Solo tenía una idea fija: debía encontrar al niño otra vez. Él era la única prueba viva de que lo que había pasado no era producto de su imaginación. Mientras firmaba documentos, recordó las palabras exactas. Su esposa cortó los frenos. No era una advertencia vaga, era una acusación precisa. Ese niño había visto algo que nadie más vio. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que necesitaba confiar en alguien que no formara parte de su mundo perfecto de lujo y apariencias. Alguien fuera de ese círculo de conveniencia que lo mantenía aislado. Y ese alguien, paradójicamente, era un niño callejero al que él, en otras circunstancias, jamás habría escuchado. Al caer la tarde, Alejandro decidió que no podía seguir ignorando la verdad. Tenía que buscarlo, encontrarlo entre las avenidas interminables y el caos de la ciudad. Solo él podía darle respuestas, y con esa determinación, el millonario que creía tenerlo todo, se dispuso a descender a un mundo que siempre había despreciado. El tráfico de la Ciudad de México rugía con su caos habitual. Entre los semáforos eternos de Avenida Insurgentes, los claxones desesperados y el olor a humo mezclado con fritanga callejera, Alejandro descendió de su coche con un propósito claro: encontrar al niño. No sabía su nombre, ni dónde vivía, ni siquiera si lo volvería a ver, pero su instinto le gritaba que debía hallarlo. Avanzó entre los vendedores ambulantes y los limpiaparabrisas que ofrecían su servicio a los conductores atrapados. Su traje impecable lo hacía destacar como un extraño en ese entorno, atrayendo miradas de curiosidad y recelo. Preguntó a varios niños, describiendo al pequeño de ojos intensos, que lo había detenido días antes. La mayoría lo ignoró. Otros encogieron los hombros hasta que finalmente un adolescente le dijo: «Sí, señor, ese chamaco anda por aquí seguido. Lo vi ayer limpiando vidrios en el cruce de Insurgentes con Reforma». Alejandro agradeció con un gesto y se dirigió hacia allí. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y determinación, y lo encontró. Mateo estaba en la esquina, con una botella de agua sucia y un trapo, corriendo entre coches para limpiar parabrisas a cambio de unas monedas. Su figura pequeña y delgada contrastaba con el bullicio enorme de la avenida. Alejandro se acercó, y el niño lo reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron con pánico y dio un paso atrás. «No le dije nada a nadie», exclamó Mateo levantando las manos como si temiera un castigo. «Tranquilo», dijo Alejandro agachándose un poco para no intimidarlo. «Solo quiero hablar contigo». «Yo no hice nada malo», respondió el niño respirando rápido. «Si me va a correr, no me corra, señor». Alejandro sintió una punzada en el pecho.
Estaba frente a un niño que vivía siempre a la defensiva, como si cada palabra pudiera significar un golpe o un desprecio. Bajó la voz y adoptó un tono más suave. «No vengo a hacerte daño, Mateo». El niño lo miró sorprendido. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Alguien me lo dijo por aquí», improvisó Alejandro. «Necesito que me cuentes lo que viste ese día». Mateo dudó, bajando la mirada. Se mordía los labios y jugueteaba con la botella vacía entre sus manos. «Si hablo, me pueden pasar cosas», susurró. «Nadie te hará daño, te lo prometo». El niño levantó la vista, incrédulo. En su vida, las promesas habían sido humo. Sin embargo, la seriedad en los ojos de Alejandro le transmitió algo distinto. «¿Me jura que no me va a entregar a la policía?», preguntó en voz baja. «Te lo juro», afirmó Alejandro con firmeza. «Solo necesito la verdad». El silencio entre ambos se llenó con el rugido de los motores y los gritos de vendedores ofreciendo cigarros sueltos. Finalmente, Mateo asintió. «Lo vi con estos ojos, señor», dijo con un hilo de voz apretando los puños. Su esposa estaba agachada en su coche, cortando los frenos. Yo me escondí atrás del muro y no me vio. Alejandro contuvo el aliento. Escuchar esas palabras de la boca del niño fue como recibir un golpe en el estómago. «¿Estás completamente seguro?», preguntó con voz grave. «Sí, no me lo inventé. Yo sé cuando alguien hace algo malo». Y ella lo hizo. Los ojos de Mateo brillaban con una mezcla de miedo y coraje. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Se quedó mirándolo, sintiendo cómo su mundo comenzaba a derrumbarse pieza por pieza. El niño tragó saliva y agregó en voz baja: «Yo solo quería que no se muriera, señor». La sinceridad brutal de esa frase lo atravesó por completo. Y sin darse cuenta, Alejandro entendió que aquel niño no era un estorbo en su camino, sino la clave de un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Alejandro llevó a Mateo a una pequeña fonda en la colonia Roma. El bullicio del lugar, con su olor a tortillas recién hechas y carne asada, contrastaba con la tensión que flotaba entre ellos. El empresario había pedido 2 refrescos y un plato de tacos para el niño, quien devoraba la comida con la ansiedad de quien no sabe cuándo volverá a tener otra oportunidad. Alejandro lo observaba en silencio, conmovido y al mismo tiempo intrigado. «Mateo», dijo finalmente, «necesito que me cuentes todo, sin dejar nada fuera». El niño levantó la vista, limpiándose con el dorso de la mano. Dudó unos segundos, pero luego asintió. «Ese día estaba buscando un lugar donde esconderme porque me habían corrido de la esquina. Me metí detrás de un muro junto a una casa grande y ahí la vi, a su esposa». Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hacía exactamente? Tenía una herramienta en la mano, como unas pinzas. Se agachó junto al coche y empezó a cortar un tubo. Yo escuché cómo tronaba. Me quedé quieto, aguantando la respiración porque pensé que si me veía, me iba a correr o a pegar. Pero la vi clarito. Era ella. Las palabras del niño eran simples, pero su firmeza las hacía estremecedoras. Alejandro respiró hondo, luchando contra la rabia que crecía en su interior. «¿Estás absolutamente seguro de que era Camila?», preguntó, con la voz temblorosa. Mateo asintió sin dudar. «Sí, la misma que siempre baja de ese coche con vestidos elegantes, la misma que vi entrar después a la casa como si nada». El silencio se apoderó de la mesa. Alejandro cerró los ojos, recordando los últimos meses, las ausencias de Camila, sus llamadas misteriosas a horas extrañas, la frialdad con la que lo trataba. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas cruel. «Mateo, ¿viste algo más?», inquirió aferrándose a la mesa para no mostrar su temblor. El niño bajó la voz, inclinándose hacia él. «La escuché hablar por teléfono. Estaba nerviosa», dijo. «Cuando todo salga bien, nos vamos juntos. Él no sospecha nada». Y después se rió, como si no le importara nada. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Alejandro. La traición ya no era solo una sospecha. Tenía forma, sonido y olor.
Camila no solo lo había intentado matar, planeaba huir con alguien más. ¿Con quién hablaba? Preguntó con un hilo de voz. No sé. No dijo su nombre, solo... Nos vamos juntos. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. La rabia lo invadía como fuego, pero sobre todo sentía un dolor profundo, casi insoportable. Había compartido años de su vida con una mujer que ahora se revelaba como su verdugo. Mateo lo miró con cautela. Señor, yo sé que no me va a creer del todo porque soy un niño de la calle, pero lo que le digo es verdad. Alejandro lo observó fijamente. Por primera vez, entendió que aquel pequeño no mentía. Su voz temblaba por miedo, no por engaño. «Te creo, Mateo», dijo finalmente con una mezcla de tristeza y resolución, «y te agradezco que tuvieras el valor de decirlo». Los ojos del niño se iluminaron, como si por primera vez alguien reconociera su voz. «Yo solo quería ayudar. Nadie escucha a los niños como yo». Alejandro sintió un peso insoportable en el pecho. Estaba frente a la verdad más amarga de su vida, revelada por la persona más inesperada. Y mientras miraba al pequeño, supo que lo que venía después pondría a prueba todo lo que creía saber de sí mismo y del mundo que había construido. Alejandro no podía cargar con la verdad en silencio. La revelación de Mateo le había cambiado la vida, pero también lo había dejado en una posición imposible. Si acusaba a Camila sin pruebas, sería él quien quedara como un paranoico o incluso como un agresor. Aún así, decidió dar el primer paso. Una mañana, acompañado por un abogado de confianza, se presentó en una delegación para levantar un informe. El funcionario lo escuchó con expresión impasible, tomando notas en una libreta. Cuando Alejandro terminó de exponer el intento de sabotaje, el hombre carraspeó y preguntó con frialdad: «¿Y cuál es su evidencia, señor Salvatierra?» «Un testigo ocular», respondió Alejandro con firmeza. «¿Quién?» «Un niño de la calle. Se llama Mateo». El funcionario levantó las cejas y dejó escapar una risa breve, incrédula. «¿Un niño callejero?» «Con todo respeto, señor, usted sabe que eso no sirve en un juzgado. Nadie tomaría en serio su palabra contra la de su esposa». Alejandro apretó los puños. «Ese niño me salvó la vida. Yo sé lo que vi después. Los frenos estaban cortados». «Sí, pero usted es parte interesada, y si su única prueba es la declaración de un menor sin tutela, la defensa lo destroza en 5 minutos». El silencio fue un golpe seco en el ambiente. Alejandro sintió cómo la burocracia le cerraba puertas en la cara. Afuera, el ruido de vendedores y transeúntes contrastaba con la frustración que lo consumía. Más tarde, en una reunión privada con su abogado, éste le habló con cautela. «Alejandro, la situación es complicada. Si mueves todo esto sin pruebas sólidas, Camila puede usarlo en tu contra. Podría acusarte de difamación o incluso de violencia psicológica». «Entonces debo quedarme callado y esperar a que lo intente de nuevo», replicó con rabia. «No, pero necesitas algo más que la palabra de ese niño». Esa noche, de regreso en su casa, el ambiente se volvió aún más tenso. Camila lo recibió con afecto exagerado, preparando su bebida favorita y preguntando por su día. Alejandro apenas podía sostener la mirada sin sentir náuseas. Ella hablaba con la misma dulzura que había engañado a tantos, pero para él cada palabra sonaba como veneno. Cuando se encerró en su despacho, pensó en Mateo. El niño había arriesgado mucho al hablar, y si Camila descubría que lo había delatado, también él corría peligro. Alejandro se preguntaba si debía acercarse más a él, protegerlo, o si con eso lo condenaría. Los días siguientes fueron un laberinto de dudas. Alejandro intentó investigar por su cuenta, pero cada paso se volvía un obstáculo. Sus contactos de confianza parecían desconfiar de su versión. Algunos insinuaban que estaba estresado, que tal vez imaginaba cosas. Otros lo miraban con esa mezcla de compasión y distancia reservada para quienes creen que están perdiendo el control. La ironía era cruel. El millonario acostumbrado a controlar todo, de pronto se encontraba sin poder. Tenía dinero, abogados, influencia,
y aún así no lograba hacer que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Mateo también sentía la presión. En la esquina donde trabajaba, unos hombres lo interceptaron una tarde. Eran dos tipos fornidos, con miradas duras. «Deja de hablar de lo que no te importa, chamaco», le advirtió uno, empujándolo contra la pared. Mateo tembló, pero no respondió. Había aprendido que en la calle, hablar demasiado podía costar caro. Aún así, sabía que lo habían descubierto. Y entendió que alguien estaba dispuesto a silenciarlo. Ese mismo día buscó a Alejandro con urgencia. «Señor, me están siguiendo», dijo con la voz quebrada. «Si hablo, me quieren pegar». Alejandro lo miró con una mezcla de culpa y resolución. Comprendió que no podía dejarlo solo. El destino de ambos estaba entrelazado y los enemigos invisibles comenzaban a moverse. La noticia de que Mateo había hablado se propagó más rápido de lo que Alejandro hubiera imaginado. No supo si fue por descuido de alguien en la delegación, por la indiscreción de un abogado o porque Camila ya tenía ojos y oídos en todas partes. Lo cierto es que muy pronto, el niño se convirtió en objetivo. Una tarde, mientras corría entre los coches en un semáforo de eje central, dos hombres lo interceptaron de nuevo. Esta vez, no se conformaron con empujarlo, lo rodearon, bloqueando su camino. «Te advertimos, chamaco», gruñó uno, con olor a alcohol en la respiración. «Si vuelves a abrir la boca no la vas a contar». Mateo sintió que las piernas le temblaban. El sol de la tarde le quemaba la piel, pero el frío del miedo lo atravesaba como hielo. Intentó escabullirse, pero una mano lo sujetó del brazo con fuerza. Yo no dije nada más», balbuceó suplicante. «Pues asegúrate de no decirlo nunca», respondió el otro acercándole el puño a la cara. De pronto un claxon ensordecedor rompió el momento. Un coche de lujo se detuvo bruscamente frente a ellos, y del asiento trasero bajó Alejandro con el rostro desencajado. «Suéltenlo», gritó con furia. Los hombres dudaron un segundo, sorprendidos por la aparición del empresario. Alejandro, sin pensar, se interpuso entre ellos y Mateo. «¿Quién los mandó?», preguntó con voz grave. Los sujetos se miraron entre sí, sin responder. Uno de ellos escupió al suelo, y con una sonrisa torcida dijo: «Cuídese, señor Salvatierra, a veces saber demasiado también es peligroso». Se alejaron entre la multitud, perdiéndose entre vendedores ambulantes y peatones indiferentes. Alejandro lo siguió con la mirada, impotente, mientras sentía cómo la rabia lo consumía. Luego se volvió hacia Mateo, que estaba acurrucado contra la pared, con los ojos húmedos y el cuerpo tembloroso. «¿Estás bien?», preguntó, agachándose a su altura. Mateo asintió apenas, con la voz entrecortada. «¿Me iban a pegar?». Alejandro respiró hondo. Nunca en su vida se había sentido tan responsable por alguien. Tomó al niño de los hombros con suavidad. «No voy a dejar que te hagan daño, ¿me oíste? Pero ellos no se rinden», murmuró Mateo. «A los niños como yo nadie nos protege». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza. Alejandro comprendió que el niño no hablaba solo de ese momento. Hablaba de toda una vida de abandono, de ser invisible para todos. Esa noche lo llevó a un pequeño hotel discreto, lejos de la zona donde solía dormir. Pidió una habitación doble y le entregó una hamburguesa caliente, que el niño devoró con ansias. Alejandro lo observaba en silencio, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de él. «Mateo», dijo con tono firme, «a partir de ahora vas a estar conmigo. No volverás a la calle, ¿entiendes?». El niño lo miró con desconfianza. «¿De veras?», preguntó incrédulo. «Sí, te lo prometo». Mateo bajó la mirada, como si temiera creerlo. Después de un largo silencio murmuró: «Usted habla diferente. Los demás solo me corren o me ignoran». Alejandro sintió un nudo en la garganta. El vínculo entre ellos se estaba tejiendo sin que lo hubiera planeado. Un millonario desconectado de la realidad y un niño que había sobrevivido a la calle se encontraban ahora unidos por un destino común. Mientras Mateo se quedaba dormido, agotado,
Alejandro permaneció despierto, mirando el techo. Pensaba en Camila, en la traición que ya no podía negar, y en los hombres que habían intentado callar a un niño. Todo estaba más claro que nunca. Había entrado en una guerra silenciosa, y el enemigo no descansaría. Lo que aún no sabía era hasta qué punto ese lazo con Mateo se convertiría en su única fuerza para resistir. Los días siguientes confirmaron lo que Alejandro temía. Todo formaba parte de una traición calculada. Mientras Mateo dormía bajo su cuidado, él comenzó a revisar con calma los movimientos de Camila. Con la ayuda discreta de un asistente leal, consiguió acceso a correos electrónicos y mensajes de su computadora personal. Lo que encontró fue un golpe brutal. Entre palabras dulces y planes ocultos, aparecía un nombre que lo dejó helado. Esteban Murillo, su propio socio en varias empresas. En los mensajes, Camila y Esteban hablaban de viajes, de dinero, de una vida juntos lejos de México. Y en una frase que lo desgarró, ella había escrito: «Cuando todo esté hecho, seremos libres». Él no sospecha nada. Alejandro sintió cómo la traición se clavaba en su piel como cuchillos invisibles. No solo era su esposa, era su socio, el hombre en quien había confiado durante años. La rabia lo asfixiaba, pero también la claridad. Lo habían querido eliminar para quedarse con todo. Esa noche, sentado en su despacho, conversó con Mateo. El niño, con los pies colgando de la silla demasiado grande, lo observaba con atención. «Mateo», dijo Alejandro pasándose la mano por el rostro cansado. «Tenía razón, no estabas mintiendo. Camila y Esteban están juntos en esto». El niño lo miró con seriedad. «Yo se lo dije, señor. Esa señora no se veía buena gente». Alejandro sonrió con tristeza ante la simplicidad de sus palabras. «Me cuesta creerlo todavía, pero ya no hay duda». «¿Y qué va a hacer?», preguntó Mateo, con un brillo de temor en la mirada. «Voy a enfrentarlos, pero debo ser inteligente. Si me precipito, todo puede volverse en mi contra». El niño bajó la mirada, jugando con un pedazo de pan que tenía en la mano. «Ellos son ricos, tienen amigos. Yo solo soy un chamaco sin nada. Nadie me escucha». «A mí sí me escucho», interrumpió Alejandro con tono firme, «y eso basta». Hubo un silencio largo entre ambos. En ese instante Alejandro comprendió que Mateo era la única persona en la que podía confiar. Todos los demás, desde colegas hasta empleados, podían estar del lado de Camila y Esteban. Pero aquel niño, invisible para el resto del mundo, había arriesgado su vida por advertirle. Más tarde, Alejandro observó a Camila desde la distancia, durante un evento social al que asistieron juntos. Ella reía con naturalidad, saludaba a conocidos y aparentaba ser la esposa perfecta. A su lado, Esteban conversaba con políticos y empresarios, como si nada los uniera más allá de los negocios. Sin embargo, Alejandro ahora veía cada gesto con claridad. Las miradas cómplices, los silencios demasiado largos, la cercanía disfrazada de formalidad. En el fondo, sintió una mezcla de humillación y fuerza renovada. Había vivido engañado, creyendo que su mundo era sólido, y ahora se daba cuenta de que todo estaba construido sobre mentiras. De regreso en su casa, mientras Camila dormía en la habitación, Alejandro revisó nuevamente los mensajes. Encontró planes de transferencias bancarias, reservas de vuelos, hasta documentos firmados en secreto. Todo confirmaba la red de engaños en la que lo habían atrapado. «Quisieron destruirme», susurró apretando los dientes. «Pero no lo voy a permitir». Mateo, que lo escuchaba desde la sala, se acercó despacio. «Yo le ayudo, señor. No sé mucho, pero puedo estar con usted». Alejandro lo miró con una ternura inesperada. «Ya me ayudas, Mateo, más de lo que imaginas». Y en esa complicidad silenciosa se selló un pacto. El millonario traicionado y el niño olvidado de las calles enfrentarían juntos a la mentira que buscaba devorarlos. La traición de Camila y Esteban había abierto una herida profunda en Alejandro, pero también un despertar.
El hombre que antes vivía rodeado de lujos sin mirar a su alrededor, comenzó a cuestionarse todo: su matrimonio, sus negocios, sus prioridades y, sobre todo, su humanidad. Mateo se había convertido en un espejo incómodo, mostrando lo que él siempre había ignorado. Cada vez que lo veía comer con avidez o dormir con la desconfianza de quien teme que lo despierten para echarlo, Alejandro comprendía cuánto había despreciado las realidades que no formaban parte de su mundo. Una tarde, decidió llevar al niño a recorrer barrios que antes solo conocía de oídas. Caminó con él por Tepito, donde los puestos improvisados y las voces de los vendedores se mezclaban con el eco de la música a todo volumen. Mateo le señalaba lugares, contaba anécdotas de supervivencia con la naturalidad de quien ha vivido más peligro en 11 años que muchos en toda una vida. «Aquí dormí una semana», dijo el niño, señalando una bodega abandonada. Nos juntábamos varios, para que si alguien venía a pegarnos, al menos éramos muchos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Y nadie los ayudaba?», preguntó. Mateo se encogió de hombros. «A veces nos daban comida, pero casi siempre nos echaban. La gente no quiere vernos». Las palabras le golpearon con la fuerza de la verdad. Alejandro había sido uno de esos que no querían ver. Esa misma semana tomó una decisión inesperada. Comenzó a destinar recursos a apoyar a Mateo y a otros niños. Primero, en cosas pequeñas: ropa limpia, comida caliente, consultas médicas. Pero pronto la idea creció. «No basta con darte techo a ti», le dijo al niño una noche mientras cenaban. «Hay muchos como tú allá afuera». «¿Y usted cree que puede cambiar eso?», preguntó Mateo con incredulidad. «No sé si puedo cambiarlo todo, pero sí puedo hacer algo». Y así fue. Alejandro empezó a visitar comedores comunitarios, a reunirse con líderes de asociaciones civiles que trabajaban en la sombra. Por primera vez en años, se mezclaba con la gente sin que lo anunciaran como empresario millonario. No iba como benefactor que entregaba cheques, sino como un hombre que escuchaba historias, que quería entender. El contraste era brutal. En lugar de trajes caros, se encontraba con madres solteras que luchaban por alimentar a sus hijos. En vez de reuniones de negocios, veía aulas improvisadas donde voluntarios enseñaban a leer. Cada experiencia lo transformaba. Había vivido obsesionado con expandir sus empresas, pero ahora encontraba más sentido en mirar a Mateo sonreír, porque tenía un cuaderno nuevo que encerrar un contrato millonario. Una noche, sentado en el balcón de su casa, Alejandro reflexionaba en voz baja. «Toda mi vida pensé que la riqueza era tener más que los demás. Hoy entiendo que la verdadera riqueza es poder dar algo que cambie vidas». Mateo, a su lado, lo miró con curiosidad. «¿Y por qué nadie más como usted lo hace?». Alejandro suspiró. «Porque es más fácil no mirar, Mateo. Y yo también fui así». El niño asintió lentamente, comprendiendo algo que iba más allá de las palabras. Sin embargo, aunque ese camino de superación le devolvía esperanza, Alejandro sabía que aún tenía cuentas pendientes. Camila y Esteban seguían moviéndose en la sombra, construyendo mentiras, disfrutando de un poder que no merecían. Y mientras tanto, él fortalecía no solo su espíritu, sino también la certeza de que debía enfrentar esa red de engaños hasta el final. El renacimiento había comenzado, pero la batalla más dura aún estaba por venir. La calma que Alejandro había comenzado a construir con Mateo se quebró en cuanto Camila decidió mover sus fichas. No se conformaba con haber intentado deshacerse de él. Ahora buscaba destruirlo públicamente. Una mañana, los titulares de los periódicos de circulación nacional aparecieron con fotos suyas: empresario millonario acusado de violencia doméstica. En las páginas interiores, entrevistas con Camila la mostraban como una mujer herida, llorando frente a las cámaras, asegurando que había vivido años de maltrato silencioso. Alejandro arrojó el periódico sobre su escritorio con furia. «¡Maldita sea!», gritó golpeando la mesa. Mateo, que estaba en la sala contigua, corrió al escuchar el ruido. «¿Qué pasó?», preguntó con ojos asustados.
Alejandro respiró hondo tratando de controlar la rabia. Tuvo la audacia de acusarme, Mateo. Quiere pintarme como el monstruo de esta historia. El niño lo miró con seriedad, como si entendiera más de lo que debía para su edad. Ella sabe que usted tiene miedo de que nadie le crea. Por eso lo hace. Las palabras del niño eran sencillas, pero certeras. Alejandro se desplomó en la silla, sintiendo cómo la red de engaños se apretaba alrededor de su cuello. Ese mismo día, los canales de televisión transmitieron entrevistas exclusivas con Camila. Aparecía vestida con ropa sobria, sin maquillaje excesivo, con la voz quebrada. Yo lo amaba, decía frente a millones de espectadores, pero el dinero lo cambió, me gritaba, me humillaba. Y cuando quise irme, me amenazó. El público, acostumbrado a los escándalos de la élite, parecía inclinarse de inmediato hacia su versión. La imagen de Alejandro, siempre impecable, ahora se veía distorsionada bajo la sombra de las acusaciones. En una reunión de emergencia, su abogado lo miró con preocupación. Esto es grave. Aunque logremos demostrar que es falso, el daño a tu reputación ya está hecho. Los socios empiezan a llamarme con dudas, y algunos contratos podrían caerse. ¿Y qué sugiere que haga?, preguntó Alejandro, con los ojos encendidos. Necesitamos pruebas contundentes, pero lo que ella tiene es la simpatía pública. Alejandro se levantó bruscamente, recorriendo la oficina como un león enjaulado. Recordó las palabras de Mateo. Nadie escucha a los niños como yo. Y sin embargo, era justamente la voz de ese niño la única capaz de desnudar la verdad. En los días siguientes, la presión aumentó. Periodistas acosaban la entrada de su casa. Manifestantes se reunían afuera con pancartas que lo llamaban abusador. Camila había jugado su carta más peligrosa, manipular la opinión pública para dejarlo aislado. Una noche, mientras Mateo lo observaba con preocupación, Alejandro se desplomó en un sillón. «Me está destruyendo», confesó en voz baja. «No solo quiere mi dinero, quiere mi nombre, mi historia». Mateo se acercó y puso su pequeña mano sobre la suya. «Pero yo sé la verdad, y si tengo que decirla, lo haré». Alejandro lo miró, conmovido por ese valor inesperado. «No quiero ponerte en peligro. Ya viste lo que son capaces de hacerte. No importa. Si usted cae, yo también caigo. Somos un equipo, ¿no?» El silencio se llenó con la fuerza de esas palabras. Alejandro sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de orgullo y gratitud. El contraataque de Camila había sido brutal, pero no contaba con que aquel niño, invisible para todos, sería la pieza que podía revertirlo todo. El día de la audiencia llegó con un peso insoportable. Afuera del tribunal, las cámaras esperaban con ansias, buscando capturar la imagen de un millonario caído en desgracia. Los reporteros gritaban preguntas incisivas. «Señor Salvatierra, ¿es cierto que maltrataba a su esposa? ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones?» Alejandro, con el rostro tenso y la mirada fija, no respondió. No tenía intención de defenderse frente al espectáculo mediático. Sabía que la verdad no se jugaría en la banqueta, sino en la sala del juez. Dentro, el ambiente era solemne. Camila estaba sentada con expresión compungida, fingiendo fragilidad. A su lado, Esteban la miraba con discreta complicidad. Alejandro, en la mesa contraria, apretaba los dientes para contener la rabia. El juez inició la sesión. Se expusieron las acusaciones formales, y como era de esperarse, la versión de Camila fue convincente. Su voz se quebraba en los momentos adecuados, y sus lágrimas parecían sinceras para cualquiera que no conociera la verdad. Cuando llegó el turno de la defensa, Alejandro se puso de pie. «Su señoría, existe un testigo clave que puede demostrar que todo esto es un montaje», anunció. Las miradas se clavaron en él. El juez arqueó una ceja. «¿De quién se trata?» Las puertas de la sala se abrieron y entró Mateo, vestido con ropa limpia, aunque demasiado grande para su cuerpo delgado. Caminaba con pasos inseguros, mirando a todos lados con nerviosismo. Un murmullo recorrió la sala. Camila se tensó de inmediato. Su rostro perdió la serenidad.
Esteban bajó la vista incómodo. El juez observó al niño con curiosidad. «¿Quién eres, pequeño?» «Me llamo Mateo», respondió con voz temblorosa pero clara. Y vi lo que la señora Camila hizo. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó la mesa para pedir orden. «Explícate», ordenó con firmeza. Mateo respiró hondo. Tenía miedo, pero también una determinación que sorprendía en alguien tan joven. Ese día yo estaba escondido cerca de su coche. Vi cómo la señora cortaba los frenos. La escuché hablar por teléfono, diciendo que cuando todo saliera bien se iría con otro hombre. Los abogados de Camila se levantaron de inmediato. «Objeción, su señoría. Es la palabra de un menor callejero contra la de una mujer honorable». Pero el juez levantó la mano para imponer silencio. «Déjenlo continuar». Mateo prosiguió con la voz más firme. «Yo no gano nada con esto. Soy un niño de la calle. Nadie me escucha nunca. Pero sé lo que vi, y si no hubiera dicho nada, el señor Alejandro estaría muerto». Las palabras resonaron con una fuerza que nadie esperaba. Alejandro lo miraba con orgullo y gratitud, mientras Camila se removía en su asiento, incapaz de ocultar la incomodidad. El juez tomó nota, observando cada gesto. «Niño», dijo con tono grave, «entiendes que lo que declaras puede tener consecuencias muy serias». «Sí, señor. Pero no quiero mentir». Ese momento quedó suspendido en el aire. La sinceridad de Mateo no necesitaba adornos. Era pura, contundente, imposible de falsear. Incluso algunos de los presentes, que al inicio lo habían mirado con desprecio, empezaron a inclinarse hacia su versión. Al terminar la sesión, el juez anunció que se abriría una investigación formal basada en la nueva declaración. No era la victoria definitiva, pero era el primer rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Cuando salieron de la sala, Alejandro se inclinó hacia Mateo y le susurró: «Hoy fuiste más valiente que cualquier hombre que conozco». Mateo sonrió tímidamente, aunque en sus ojos brillaba el peso de haber puesto su vida en la línea. La batalla estaba lejos de terminar, pero ese testimonio había encendido la chispa que podía derrumbar toda la mentira. La declaración de Mateo había sido como un rayo en mitad de la tormenta. Nadie en el tribunal pudo ignorar la firmeza de sus palabras, y menos aún el nerviosismo evidente de Camila. Lo que antes parecía un caso claro de difamación comenzó a resquebrajarse. En los días siguientes la investigación avanzó. Un perito mecánico confirmó que los frenos del coche habían sido cortados de manera intencional. Además, se hallaron registros telefónicos de Camila con Esteban, justo a la hora en que Mateo aseguraba haberla escuchado. Todo empezaba a encajar. El juez convocó una nueva audiencia. Alejandro entró con el rostro tenso, pero esta vez con la seguridad de que la verdad estaba a punto de imponerse. Camila, en cambio, perdió parte de la máscara. Sus gestos ya no eran tan controlados, y su mirada buscaba a Esteban como quien se aferra a un cómplice en naufragio. Durante la exposición de las pruebas, el fiscal fue contundente. Aquí se demuestra que hubo manipulación mecánica, intención de causar daño y un plan paralelo con otra persona, el señor Esteban Murillo. Esteban se removió incómodo en su asiento. Intentó mantener la calma, pero su sudor en la frente lo delataba. Camila, al verse acorralada, explotó. «Todo es un invento. Ese niño miente». «Alejandro lo manipuló». El juez la interrumpió con severidad. «Señora, su comportamiento y las pruebas presentadas no respaldan sus palabras». La sala quedó en silencio. Alejandro la observaba con una mezcla de rabia y dolor. Recordó los años de matrimonio, los viajes, las sonrisas falsas en eventos sociales. Todo se derrumbaba ante sus ojos. Al final de la sesión, el juez dictaminó que había suficientes elementos para iniciar un proceso penal contra Camila y Esteban por tentativa de homicidio y fraude. La noticia corrió como pólvora en los medios. La mujer que días antes se mostraba como víctima ahora era señalada como traidora. De regreso a su casa, Alejandro se dejó caer en un sillón. Mateo lo observaba con cautela. ¿Ya se acabó?, preguntó el niño con voz insegura. Alejandro negó lentamente.
No del todo, esto apenas empieza, pero ya no podrán fingir más. El niño guardó silencio, como entendiendo la magnitud de lo que habían enfrentado. Esa noche, mientras veía las luces de la ciudad desde su ventana, Alejandro sintió una mezcla de alivio y vacío. Había ganado una batalla crucial, pero el precio era alto. Su matrimonio estaba muerto, su confianza en las personas cercanas hecha trizas. Camila, la mujer con la que compartió gran parte de su vida, ahora era su enemiga. Esteban, el socio que alguna vez llamó amigo, se había revelado como traidor. Lo que quedaba de su antiguo mundo estaba en ruinas. Pero en medio de esa devastación había algo distinto. Mateo, el niño que lo había salvado, que había enfrentado amenazas y miedo para decir la verdad, ahora estaba a su lado. Alejandro lo miró y dijo con voz cansada pero sincera: «Perdí a mi esposa, perdí a un socio, pero gané algo que vale mucho más. Gané a alguien que me enseñó lo que es la lealtad». Mateo lo miró en silencio, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír con timidez. El proceso judicial seguiría su curso, pero lo esencial ya estaba claro. La verdad había salido a la luz, y la red de engaños había comenzado a desmoronarse. El juicio contra Camila y Esteban avanzó con paso firme. La sociedad que antes los aplaudía ahora los señalaba con desprecio. Sus nombres aparecían en titulares acompañados de palabras como traición, fraude e intento de homicidio. Alejandro, aunque dolido, se mantenía sereno. Sabía que la justicia estaba en camino y, lo más importante, ya no estaba solo. Con Mateo a su lado, su vida había tomado un giro que jamás habría imaginado. El niño que antes limpiaba parabrisas en las esquinas ahora vivía bajo su techo. Los primeros días fueron difíciles. Mateo despertaba sobresaltado, acostumbrado a dormir en la intemperie. Comía demasiado rápido, como si temiera que alguien le arrebatara la comida, y no confiaba del todo en que ese nuevo hogar fuera permanente. Una noche, mientras cenaban, Alejandro le habló con calma. «Mateo, quiero que sepas que no eres un invitado temporal. Eres parte de mi vida ahora». El niño lo miró con cautela, con el tenedor detenido a medio camino. «¿De verdad? ¿No me va a echar cuando se canse?» «Nunca», respondió Alejandro con firmeza. «Voy a adoptarte legalmente. Quiero que tengas mi apellido, mi casa y mi protección». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas contenidas. Bajó la mirada y murmuró: «Siempre quise una familia». Aquella confesión atravesó a Alejandro como una flecha. En ese momento entendió que no solo estaba rescatando a un niño, sino que también estaba rescatándose a sí mismo. Semanas después, el empresario fundó una organización dedicada a apoyar a niños en situación de calle. Utilizó su influencia y recursos, pero lo hizo de manera distinta, escuchando, aprendiendo, involucrándose de lleno. Visitaba los refugios, hablaba con los menores, compartía con ellos tiempo y afecto. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esas sonrisas frágiles que se encendían con un plato de comida o con un cuaderno nuevo. En una rueda de prensa anunció la creación de la Fundación Mateo, en honor al niño que le había salvado la vida. «Él me enseñó que quienes parecen invisibles tienen más fuerza y verdad que muchos de los que ocupan los reflectores», declaró con voz firme. «Hoy quiero dedicar mis recursos a darles un futuro a esos niños que el mundo suele ignorar». El aplauso fue unánime. Con el tiempo, Mateo empezó a florecer. Ingresó a la escuela, aprendió a leer y escribir con entusiasmo, y cada día mostraba un brillo nuevo en sus ojos. Alejandro lo acompañaba en cada paso, orgulloso como un padre que ve crecer a su hijo. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque Chapultepec, el niño le dijo: «Si ese día no hubiera corrido a decirle lo de los frenos, usted estaría muerto». Alejandro lo miró con una sonrisa serena. «Y si no me hubieras salvado, yo nunca habría aprendido a vivir de verdad». Ambos guardaron silencio, contemplando el lago tranquilo. No necesitaban más palabras. Sabían que su encuentro había sido un cruce de destinos inevitable.
La historia de Alejandro ya no era la del millonario poderoso, sino la de un hombre que había renacido gracias a la valentía de un niño. Y la de Mateo ya no era la del niño de la calle, sino la de un muchacho con un futuro brillante, protegido por alguien que lo consideraba familia. Y así, en medio de la ciudad que nunca duerme, dos almas distintas habían encontrado un mismo camino, el de la verdad, la esperanza y la redención. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de emoción y enseñanza. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias que te inspirarán hasta el final.